a todas y a todos, esta es la clase número 13 de Historia de España del Joaquín B. González del año 2020. En esta clase, ya después de abordar los Austrias mayores, lo que sería el auge y esplendor de la monarquía hispánica, a veces llamada imperio, a veces llamada reino, vamos a centrarnos en los Austrias menores. En este momento entraríamos en la supuesta decadencia del imperio, donde todas las contradicciones acumuladas en los siglos anteriores terminan de cierta forma eclosionando y los diferentes reyes que se van sucediendo tienen que hacerse cargo de situaciones bastante difíciles. El primero de ellos es Felipe III, que gobierna entre el año 1598 y el 1621. La privanza es una institución o una costumbre que va a iniciar con Felipe III, pero que se va a desplegar en cada uno de los sucesivos reyes. O sea, queda la privanza, que es una institución reconocida junto a la monarquía, pero va cambiando el privado, el favorito. Este personaje básicamente encarna la figura clave del gobierno y llega a tener incluso más poder efectivo que el monarca. Esta costumbre nace por la necesidad que tiene un rey centralizador con tantas prerrogativas de descargar parte de su trabajo en un amigo fiel. Ahí se genera una especie de dicotomía entre lo que es el bien del Estado, lo que entendemos hoy en día como el bien público, y el engrandecimiento de una persona particular, de este favorito, y por ende de su familia. El favorito de Felipe III es el duque de Lerma. De hecho, tuvo tanto peso que hizo que la corte resida en Valladolid por un periodo de tiempo de 6 años, entre 1600 y 1606. Este favorito o valido también desmonta todo el equipo gobernante. Logra cambiar el presidente del Consejo de Castilla, los consejeros principales, el arzobispo de Toledo y el inquisidor general, para que se hagan una idea del grado de influencia que llegó a ejercer en el gobierno. También se le empiezan a atribuir hechos bastante resonantes de corrupción, ¿sí? De usar las arcas del Estado, que ya empiezan a diferenciarse de las arcas personales, que pueden ser del rey o de los diferentes consejeros y funcionarios, utilizados para fines privados, ¿no? En este caso para los fines del duque de Lerma. En lo que es relativo a la política exterior, tenemos que decir que durante Felipe III hay una relativa tranquilidad internacional, ¿sí? Isabel Tudor fallece en el año 1603, la reina que trajo tantos problemas para Felipe II, y Jacobo Estuardo, su sucesor, firma la paz de Inglaterra con España. En Francia, por otra parte, el asesinato de Enrique IV también traen un descanso de la política anti-española. Sin embargo, el problema que sigue siendo clave en la monarquía es el de los Países Bajos, que está lejos de su fin. La monarquía continúa con las persecuciones de los rebeldes y herejes. A veces ambas nociones están unidas y después lo vamos a ver mejor con la Inquisición, que siguen causando diferentes problemas en Flandes. Y mientras tanto, Holanda sigue con las hostilidades para intentar penetrar comercialmente en las Indias españolas. De hecho, después van a ver que diferentes compañías holandesas consiguen permisos para, por ejemplo, tratar esclavos dentro del imperio hispánico en América. En cuanto a la hacienda pública y la política económica, hay que decir que esta paz también viene de la mano con intentar no aumentar los impuestos después de los esfuerzos de las guerras filipinas. La herramienta que se va a usar con mayor regularidad es la manipulación de la moneda fraccionaria. O sea, lo que se hace es acuñar moneda en vez de en plata, en vellón, que es mediante una aleación de cobre y de plata, para ir bajándole la ley a la moneda y así, mediante la emisión, financiar los gastos estatales. Algo que va agravando el espiral inflacionario que cada vez influye más en las condiciones de vida de la mayoría de la población
y va acumulando determinadas tensiones sociales. No decimos que este aspecto monetario genere la inflación, pero sí que hay una inflación previa y la va agravando, que ya empieza en el siglo XV con la recuperación económica. El otro problema que surge en el frente interno, que en realidad resurge, es el de los moriscos. Recordemos que habían sido expulsados de Granada y repartidos por diferentes lugares de la península ibérica. Felipe III lo que va a hacer es deportarlos al exterior. Primero se deportan los de Valencia, después los de Andalucía, después los de Extremadura y las dos Castillas y los de la corona de Aragón, mientras que los de Murcia son los últimos expulsados. ¿Por qué fueron deportados? Bueno, hay diferentes motivos, por ejemplo, el clero agita razones religiosas, pero también se crea una especie de mito político-militar que culpa a los moriscos de realizar tratados con franceses y turcos en contra de la monarquía. O sea, generar una especie de chivo expiatorio ante los problemas que estaba experimentando las diferentes coronas de la península ibérica. Nada que no hayamos conocido en otros momentos de la historia. Felipe III va a ser reemplazado por Felipe IV, acá va a ser bien lineal la cosa, no se van a poner muy originales con los nombres, quien gobierna entre el año 1621 y el 1665. Ya con Felipe IV la decadencia de España, que se había hecho visible en el reinado anterior, se hace una realidad tangible y evidente. El nuevo valido es el conde duque de Olivares, que va a intentar llevar adelante una campaña de moralidad contra la corrupción anterior y de venganzas francamente políticas. De hecho, forma la Junta de Reformación en el año 1618 con leyes consultadas en Cortes directamente. En esa Junta de Reformación lo que se va a acordar es reducir la burocracia llamada inútil o sobrante y prohibir los vestidos de lujo. O sea, toda una serie de señales de austeridad para calmar los ánimos de la población totalmente enajenada por las enormes desigualdades económicas y sociales que se habían estado produciendo en los reinados anteriores. También se van a moderar los estatutos de limpieza de sangre, otra cuestión que generaba muchas tensiones porque tengamos en cuenta que aunque una persona se convierta al cristianismo, que antes era judía o venía del Islam, igualmente tenía prohibido el acceso a muchas instituciones, como por ejemplo los cargos municipales, el acceso a universidades y otra serie de limitaciones que obviamente generaban tensiones, sobre todo en aquellos que tenían los medios económicos para acceder a ciertos lugares, pero esto le era negado por estos llamados estatutos de limpieza de sangre. También se piden una especie de, diríamos siendo muy anacrónicos, declaración jurada de bienes de los altos cargos, en los cuales se pide a los funcionarios que justifiquen sus ingresos y que también se corrobore que no están usando ingresos de la corona para fines privados. Y este todo en lo que es el frente interno. Y en el frente externo intenta recuperar el prestigio internacional de la monarquía hispánica. Pero para esto obviamente hay que obtener recursos, que no es lo que sobra. No sobran ni personas ni recursos monetarios. En el horizonte se anuncian hostilidades con Holanda, Francia e Inglaterra. Y para solucionar este asunto y tratar de prepararse para la guerra, se difunde la idea de que tiene que ser repartidas las cargas con igualdad entre todas las monarquías. Entre todos los reinos, mejor dicho. Porque se tiene la noción de que Castilla es la que se estaba sacrificando como cabeza del imperio y estaba poniendo todos los impuestos y todos los soldados. Entonces se genera la Unión de Armas en el año 1626 que determina una cuota más igualitaria de soldados por cada zona del imperio. Sin embargo, esto va a generar un problema muy grande porque recordemos que Aragón y Cataluña principalmente tenían una concepción pactista y que no se podía decidir algo sin consultar a las Cortes. Cuando esto llega hasta la instancia legislativa de las Cortes, se produce un rechazo a la Unión de Armas en el año 1626 y se empiezan a cultivar conflictos importantes. En cuanto a la política internacional, que recordemos que la van a enfrentar con una
unos resultados bastante pobres de esta idea de repartir las cargas entre los diferentes reinos. Primero se generan conflictos con Inglaterra. Recordemos que Felipe había atacado a la corona británica en Irlanda en el año 1506, mientras que los ingleses intentan invadir La Coruña en el año 1586. Aunque frustrados, estos intentos van a marcar tensiones bélicas entre ambas potencias. La situación recién cambia con el tratado comercial que establece Jacobo de Estuardo en el año 1604, en el cual se fija que los mercaderes británicos no van a ser molestados por la Inquisición. Pero después el conflicto se vuelve a abrir, después de un matrimonio fallido de Carlos, hijo de Jacobo, con la infanta María de España. Todo este berenjenal que estoy mencionando termina en un ataque de los ingleses a Cádiz y un mantenimiento de la guerra de piratas del Corso. El tratado de Felipe IV es el que pone un paréntesis en el año 1629. Pero el problema más grave de la monarquía claramente es el que tiene en Holanda. España va a entrar en la Guerra de los 30 años, que va del año 1618 al 1648. Esta guerra inicialmente es un conflicto político-religioso entre estados reformistas y contrarreformistas o católicos dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, pero van interviniendo diferentes potencias y termina escalando en una guerra general europea. Los austrias españoles van a intervenir contra Holanda por tres razones. Primero, en solidaridad dinástica con el bando austríaco. Segundo, defendiendo la causa católica contra los países protestantes. Y tercero, por temor a que la inestabilidad en el Sacro Imperio complique el problema de Flandes. Otro frente de conflicto viejo pero que se renueva es el de Francia. Recordemos que las guerras de religión durante Felipe II habían favorecido a España, pero con la unidad del reino que logró Enrique IV de Borbón, los problemas vuelven, porque una Francia unida era un problema más importante para España que una Francia desgarrada por las guerras religiosas. Ahí se produce un doble matrimonio entre los hijos de Felipe III que van a sostener las relaciones. Ana María se casa con Luis XII y Felipe IV con Isabel de Borbón. Es importante este casamiento porque después van a hacer que los Borbones se instauren en España, pero no me quiero adelantar a esos eventos. Sin embargo, como la alianza austríaca hace peligrar la hegemonía francesa en Italia y Alemania, regiones que aún no están unificadas políticamente como en la actualidad, Francia se empieza a sentir cercada por España, en el sur, en los Pirineos, en el este, en Italia, y en el norte, en los Países Bajos, todas posesiones que pertenecen a la monarquía hispánica. Entonces Luis XIII va a privilegiar los intereses nacionales y en vez de aliarse con el bando católico, en la Guerra de los 30 años se termina alineando con holandeses y protestantes alemanes contra España. Todo esto que estoy relatando va a ser un factor más de la crisis del siglo XVII. ¿Sí? Después de la crisis del siglo XIV hay una recuperación en el XV y el XVI, y en el XVII vuelve la crisis secular en Europa. Esta guerra arruina el centro de Europa y la hacienda española principalmente. También decae la plata americana por la demanda local, por la crisis de la minería y por el contrabando. También se generan malas cosechas y crisis alimentarias que refuerzan la despoblación. Hay un nuevo brote de peste bubónica que reaparece a fines del siglo XVI como si fuera poco, y después hay un segundo brote entre el 1647 y el 1652 y una tercera oleada entre el 1676 y el 1687. Ya a las bajas de las malas cosechas, de la peste, también tenemos que tener en cuenta la migración a América de personas y la expulsión de los moriscos, especialmente en Valencia. Y las bajas por la guerra, especialmente en el conflicto de Cataluña, que ya vamos a ver. Esto genera una crisis demográfica bastante importante que termina haciendo que caiga la demanda de productos agrícolas y generando una escasez de la mano de obra. Obviamente la industria del comercio se ven perjudicadas por la ruralización, por el volcado de las actividades industriales y comerciales al campo para resguardarse,
salvo, bueno, Galicia y Cantabria. Pero incluso ahí la nobleza se va a apropiar de los beneficios de la producción de maíz. El peor momento de la crisis es la coyuntura 1640 hasta el 1660. Después hay una leve recuperación del conjunto de la monarquía hispánica, pero la meseta castellana, que había sido el centro de la unión de las coronas y de la monarquía hispánica, va a quedar hundida para siempre. Y esto en parte va a explicar también la decadencia de España como potencia hegemónica en Europa. Cuando Castilla brilló, España se impuso. Pasa lo contrario cuando Castilla entra en decadencia. Obviamente que la hacienda estatal está en situación crítica por la demanda de recursos para afrontar la situación internacional. La monarquía responde presionando a las cortes, exigiendo donativos forzosos y aumentando la propaganda oficial. La moneda se sigue manipulando, lo que genera aún más inflación, y también se intentan regular las tasas de precios y salarios. Nada de esto funciona, el Estado entra en bancarrota totalmente y los banqueros genoveses empiezan a ser reemplazados por banqueros judeo-portugueses. ¿Por qué? España no tenía problemas en perseguir a los judeoconversos en la península ibérica, en sus reinos, en Castilla y en Aragón, pero no tiene inconvenientes en utilizar a los judíos de Portugal, que es un reino que ya está separado, va a estar separado de la corona a continuación. Pero bueno, ahí no me quiero adelantar. Ahora vamos a ver cómo los diferentes actores sociales se ven afectados por la crisis. En cuanto a las oligarquías urbanas, que es uno de los actores más importantes en la época moderna, pensemos que se representan en las cortes. Pero con el aumento de la monarquía centralizada, las cortes solo quedan para votar impuestos y el poder se centraliza en la monarquía y sus organismos centrales. Los pueblos que están representados en los municipios de las ciudades van a adquirir deudas enormes por la mano que mete la hacienda en las haciendas municipales, dicho de forma muy criolla. Intentan imponer cisas o impuestos en artículos de primera necesidad, arriendan o venden las tierras comunales, toda una serie de problemas que desfinancia a los municipios, y los campesinos son los que reciben el costo de toda esta situación, porque son los que no pueden pagar los censos y sus propiedades terminan cayendo en manos de los comerciantes urbanos o terratenientes locales. Se va a producir una gran expansión latifundista en perjuicio de la pequeña propiedad, lo cual va a ser un gran problema a la posteridad. Los cargos públicos municipales se empiezan a vender también a mansalva para financiar este déficit, y también se van a empezar a vender lugares de realengo a particulares para intentar sanear la banca del Estado. O sea, toda una situación de financiamiento de los sectores centrales o municipales y una concentración en manos de las oligarquías urbanas y la nobleza, que va a poder formar nuevos señoríos y sobre todo una nueva nobleza en ascenso que viene de la burocracia, del ejército y de las finanzas. Las antiguas casas van a quedar totalmente arruinadas y en bancarrota, pero van a ser protegidas por la institución del mayorazgo, que ya la vamos a abordar, que es una especie de derecho jurídico que protege la propiedad de el primogénito varón. También parte de la nobleza va a sobrevivir con matrimonios entre vieja nobleza y esta nueva nobleza en ascenso. Y también pensemos que por la venta de cargos, lo que se llama venalidad, lo van a encontrar de esta forma, se empiezan a degradar los cargos existentes, es la llamada inflación de cargos. Si todos son hidalgos, todos son condes o marqueses, ya el título de conde, el título de hidalgo o de marqués no va a valer nada. Sin embargo, va a quedar la categoría de grandes, o sea, como una polarización entre grandes nobles, entre esos cargos que no se van a poder vender, que son principalmente los de duques, que van a formar como una especie de grupo de presión que va a llenar el poder cada vez que la monarquía se encuentre en crisis. Tengamos en cuenta que todos estos cambios que estoy relatando son más fuertes en Castilla que en los países forales. En general se habla de reacción nobiliaria en este periodo.
¿Qué es la reacción nobiliaria? Bueno, la idea de que durante el reinado de Felipe III y Carlos II, principalmente, algunos linajes alcanzan una posición preponderante en la corte, se enriquecen y acumulan cargos y llegan a controlar la monarquía. Sin embargo, esta situación es totalmente coyuntural y no afectan al fondo del poder monárquico. O sea, el carácter autoritario de la monarquía no se vuelve a cuestionar después de las rebeliones que vimos la clase anterior, sobre todo en Castilla y en Aragón con el caso Lanuza. Donde sí tiembla el poder de la monarquía es en los lugares periféricos, donde se generan los principales conflictos sociales, que también ya los vamos a analizar en profundidad, pero hay que tener en cuenta que toda esta situación crítica genera un conjunto de tensiones que estalla en diferentes lugares de la monarquía hispánica. Por ejemplo, en la rebelión catalana, en la guerra de restauración de Portugal, en los intentos de secesión que se generan en Andalucía de forma muy localizada y en la rebelión de Nápoles y Sicilia. O sea, ninguna en el centro del imperio, que podemos decir que es Castilla y Aragón propiamente dicho, pero principalmente Castilla. Todo este periodo que estamos detallando de Felipe IV termina con una serie de acuerdos bastante desfavorables para la monarquía hispánica. El primero es la paz de Westfalia con Holanda en el año 1648, en el cual el nuevo favorito, que es Luis Méndez de Haro, que ya toma un gobierno agotado, y muestra que la rama austríaca de los Habsburgos está al límite de sus fuerzas. Entonces los holandeses preferían a una debilitada España antes que Francia, y terminan acordando con España. España va a reconocer a cambio la independencia de las Provincias Unidas del Norte, hoy en día Países Bajos, y va a reanudar las relaciones comerciales con esta región. Los Países Bajos españoles, ahora Bélgica, quedan en manos de la monarquía hispánica y generan una especie de tapón entre Francia y Holanda, como podemos ver en el mapa. La segunda paz es la de los Pirineos, en el año 1659, con Francia, en la cual Francia intenta conservar Cataluña, que estaba en rebelión y habían elegido al monarca francés, pero va a entrar en debilidad durante una pequeña regencia que tiene de Ana de Austria y los sucesos de la Fronda, que es la gran rebelión que tiene Francia en la Edad Moderna, aún antes de la Revolución Francesa. Cataluña se va a rendir en el año 1652 y simultáneamente Luis XIV va a llegar a la mayoría de edad y va a renacer el poderío de Francia. Mientras tanto se desata la guerra civil inglesa y Cromwell va por el botín español y toma Jamaica en el año 1655. En todo este contexto es que España, extenuada económicamente y también militarmente, va a tener que pactar. ¿Sí? Hay María Teresa, que es la hija de Felipe IV, se casa con Luis XV y tiene que entregar a Francia el Rosellón catalán y algunas plazas flamencas, como también vemos en el mapa. Después de Felipe IV, y ya para cerrar, va a venir una regencia de Marina de Austria y el reinado de Carlos III. En general, el reinado de este Carlos fue calificado en lo económico como un remanso de paz, porque alivia la presión sobre los súbditos, recupera el superávit de los recursos estatales, va a acabar con las sucesivas bancarrotas en las que incurrió su padre, su abuelo y su bisabuelo. Sin embargo, evidentemente ya es tarde y la monarquía entra en una situación crítica. En esta parte de la cursada vamos a llegar hasta Carlos XIII y en las siguientes clases vamos a ver otros nudos problemáticos, pero sin irnos de este marco temporal, y si es posible, a finales del año, ya veremos si presencial o virtualmente, vamos a entrar en el problema sucesorio a la muerte de Carlos III y vamos a ver cómo los Borbones llegan al poder e intentan un programa reformista para solucionar todos estos problemas estructurales que venimos relatando. Ya estoy terminando con la clase, hoy tampoco pude cumplir con la promesa de ser breve, pero bueno, traté de ser lo más breve posible. Y ya la clase próxima
Nos vamos a ver directamente en una videoconferencia en la cual vamos a discutir el primer problema, que es la política, el Estado y la justicia. Y vamos a utilizar para debatir el texto de García Marín titulado La doctrina de la soberanía del monarca. Ese va a ser el texto principal. Después voy a dar otro texto complementario de el manual de Bernal principalmente, pero ya es importante que vayamos mirando este texto para poder presentar el debate ese día. Así que bueno, sin más dilataciones, nos vemos directamente en la próxima clase, esperamos en vivo.